long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes. Your work is... Bienvenidos una vez más a este servicio latino aquí de la iglesia de Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por sintonizarnos en esta plataforma social. Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Orlín y sí, queremos darle la gracia. Continúe conectando con nosotros. Vamos a orar. Permítame orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nuevamente nos das. No la queremos tomar por sentado, sino estamos agradecidos por darnos otra vez esta oportunidad de sintonizarnos, de redimir esta tecnología para traer gloria a tu nombre. Señor, permite que este tiempo que estemos juntos a través de esta sintonía sea un tiempo de bendición. Te imploramos, oh mi buen Dios, que tú tengas a bien maximizar el tiempo y tomar el mensaje que va a ser ya sea cantado o a través de la prédica, pero que sea el mensaje que venga de ti. Te imploramos, oh mi Dios de los cielos, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que seamos receptivos. Y te pido en especial por cada una de estos amigos, amigas que nos sintonían. Yo te suplico, mi buen Dios, que tú operes de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Que de acuerdo a tus riquezas en gloria y tu grande misericordia, tú seas llenando cada necesidad. Y en el día de hoy, oh mi buen Dios, a través de este servicio, mi buen Dios, tu nombre sea engrandecido, vidas sean redimidas, sean salvadas, vidas vengan al encuentro contigo y sean también edificadas en amor. Sí, Señor. Gracias, mi buen Dios, lo hacemos todo para la gloria tuya y te lo suplicamos humildemente en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual oramos y damos gracias. Amén. 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 Esperamos que reciba esta alabanza que le entonamos para la gloria de Dios y para la bendición de sus almas. Dios les bendiga. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Tu presencia. He probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. Santo Espíritu, te invito. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos y ser llenado.
presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Santo Espíritu, te invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Tu presencia. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a este servicio. Esperamos que la alabanza que hayan escuchado haya sido bendición para sus almas. Con toda humildad siempre lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. En esta tarde hermosa vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie es un poco diferente a las series anteriores que quizá usted ha tenido la oportunidad de escuchar en su sintonía con nosotros. Porque en esta serie es más corta, es solamente 3 semanas, pero vamos a estar enfocándonos exclusivamente en un pasaje. Esta serie es una serie basada en el capítulo 8, los versos del 1 al 17 del libro de Romanos. He seleccionado este pasaje ya que he estado meditando sobre lo que vamos a estar hablando durante esta serie, que es el tema de la carne versus el espíritu. Este diálogo o esta analogía, comparación, si lo quieren ver así, entre la carne y el espíritu es una de las comparaciones bíblicas más usadas a través de por medio del apóstol Pablo. Es una de las comparaciones o una de las enseñanzas principales para todo creyente. En las últimas semanas, si usted se recordará, hemos estado hablando sobre algunos principios básicos, cambios básicos de lo que Cristo desea hacer en nuestra vida. Ahora quiero comenzar a enfocarnos en la secuencia de ese momento, en la secuencia de qué pasa luego que yo vengo a los pies de Jesucristo. Y cuando en la palabra del Señor nos trae el mensaje o la reflexión acerca de la vida del creyente, de la vida de aquel que ya ha venido a ser hijo de Dios, hay ciertos tipos de frases muy comunes que usted la puede ver a través del Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Pablo. Usted escucha palabras o frases como caminando en el Espíritu, como estando en Cristo. Este tipo de frases son fundamentales para la teología paulina, particularmente porque él la utiliza para describirnos, para dirigirnos, para instruirnos acerca de cómo nuestra vida como creyente va a ser o debe ser y en qué área nosotros nos debemos enfocar más. Y esta analogía o comparación entre la carne y el espíritu es fundamental en ese tema. Es mi objetivo y mi oración al mismo tiempo que el Señor utilice nuestra reflexión por los próximos 3 semanas para que usted pueda entender, comprender y asimismo enfocarse, intencionalmente dirigir su atención a lo que Dios está haciendo en su vida y cómo esta realidad en la cual nosotros vivimos viene a ser parte de esa jornada o ese camino de lo que nosotros llamamos la vida cristiana. La carne y el espíritu es una de las comparaciones o alegorías
que el apóstol, la palabra nos presenta acerca de la realidad del creyente. Y es en eso que precisamente yo deseo enfocarme en la primera semana de esta serie. Yo deseo enfocarme en una descripción, en una observación acerca de la realidad de nuestra existencia, por así decirlo. Pero antes que nada, ¿qué tal si vamos a la Escritura? ¿Qué tal si leemos el pasaje que vamos a estar utilizando no solamente hoy, pero también durante las próximas 2 semanas en adición a la de hoy? Y es un pasaje un poco largo, como lo habrán visto ya, 17 versos, pero le he pedido a mi esposa que nos acompañe a través de la lectura y que ella sea la que nos dirija en la lectura de este pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Romanos, en los versos del 1 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da justamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas gracias, Sorlin. Como les he mencionado, nosotros vamos a estar utilizando este pasaje bíblico aquí en Romanos capítulo 8, de los versos del 1 al 17, como una base fundamental de la reflexión de las próximas 3 semanas. Les quiero presentar así un mapa general de lo que vamos a ver durante las próximas 3 semanas, comenzando hoy. En el día de hoy deseo particularmente enfocarnos en la descripción bíblica de cómo nuestra existencia como creyente es lo que es, en la situación en la cual estamos. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de cómo vencer la carne. Y la última semana vamos a estar hablando de cómo vivir en el Espíritu. Todo esto basado en este pasaje.
uno de los pasajes para mí, lo personal, fundamentales acerca del tema de cómo nosotros como creyentes vivimos en el Espíritu y cuál es nuestra existencia. Ese es precisamente el enfoque de hoy, nuestra primera reflexión acerca de este tema de la carne versus el Espíritu. Y lo he llamado así, la tensión en nuestra existencia. La realidad es, hermanos míos, que nosotros existimos bajo una tensión. Esta tensión es diseñada por Dios, no es causa necesariamente de casualidades. Es una situación en la cual Dios ha utilizado para glorificar su nombre en nuestras vidas. Lo primero que el apóstol Pablo presenta, y voy a estar enfocándome, es esto que yo llamo que nuestra tensión, o pudiéramos decir, existe una oposición irreconciliable en nosotros. Mira lo que el apóstol Pablo dice en el pasaje que mi esposa Sorlín leyó hace unos minutos atrás, pero extracto este pasaje de Romanos capítulo 8, los versos del 7 al 9. Dice, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Hay una realidad en la existencia de nuestras vidas como creyentes, y es que en nosotros existe una tensión, una oposición que no es reconciliable. En otras palabras, que no se puede reconciliar. Es una oposición irreconciliable. Es una tensión constante, una tensión que existe. Una tensión, amado mío, que yo quiero presentarlo como una tensión que es beneficiosa. Es una tensión que es beneficiosa. Y es beneficiosa por el sentido de que mientras en nosotros, en nuestro ser, combate la carne y el espíritu. Estas dos naturalezas, si las quieres ver así, si las podemos describir de esa manera, estas dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, estas dos naturalezas están opuestas la una de la otra y ambas están en nosotros. ¿Qué es lo que yo me refiero con una naturaleza espiritual? Una naturaleza espiritual es lo que nosotros estábamos hablando en las semanas anteriores, cuando una persona viene a Jesucristo por primera vez y en un momento estaba muerto, pero ahora está vivo. Cristo le da vida, le da una vida, tiene un contacto, tiene una relación íntima, renace de nuevo, renace de nuevo y es una nueva criatura. Y dentro de él nace una nueva criatura que viene a comenzar a desarrollarse a la imagen de su creador. La naturaleza carnal, por así decirlo, o pecaminosa, algunos lo mencionan, es sencillamente nuestra tendencia, por así decirlo, es nuestra tendencia innata de hacer lo malo, de desobedecer a Dios, de no estar en armonía con Dios, de no tener esa relación con Dios. Nosotros en un momento estábamos separados de Dios, pero ahora estamos en Cristo. Pero aún en nosotros existe una tendencia a hacer lo malo, una tendencia a rebelarnos ante la autoridad de Dios. Aunque nosotros nos hemos sometido a Él, aunque nosotros hemos venido a establecer paz para con Dios, nos hemos reconciliado con Dios, sin embargo, en nosotros existe una tendencia innata de buscar hacer lo malo, de permitir a que nuestra carne siempre está constantemente queriendo dirigir nuestras decisiones. Y esta tensión que existe entre la carne y el espíritu, yo te quiero proponer que es una tensión beneficiosa. ¿Por qué? Porque la tensión
nos mueve, nos invita, nos obliga a depender de Dios. La existencia de esta tensión que existe en nosotros nos mueve, nos enseña que nosotros necesitamos de Dios diariamente. Y estoy hablando del creyente. Nosotros necesitamos de Dios y dependemos de Dios diariamente para poder vencer la carne y vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo en esta carta de Romanos, en otro pasaje, él dice, miserable de mí. Él está haciendo una autorreflexión. Y él dice, aquello que es lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Hay una tensión de voluntad. Aunque en la voluntad nuestra, nuestro deseo, como creyentes, nuestros deseos es someternos y seguir la voluntad de Dios y deseamos servirle, deseamos agradarle, pero tenemos una tensión. Tenemos la tensión que nuestra carne, los deleitos de nuestras carnes, las ansias de nuestra carne, nuestro orgullo, como quiera que eso venga, esa tentación, ese pensamiento, ese deseo, siempre va a estar ahí y va a florecer porque somos humanos, porque estamos sujetos a la carne. Y por cuanto estamos sujetos, no podemos cambiar la realidad de esta tensión que está en nosotros, pero la tensión misma nos obliga, nos lleva a estar sometidos, dependiendo, buscando de Dios, buscando de su ayuda diariamente. Por eso es que una tensión beneficiosa. Amado mío, yo estoy convencido de que si nosotros como creyentes no necesitáramos a Dios, no lo buscamos. Realmente, si nosotros no necesitáramos de Dios diariamente, no lo buscaríamos diariamente. Nosotros buscamos a Dios diariamente. Nosotros estamos dependiendo de Dios diariamente porque lo necesitamos. La ausencia de la necesidad de Dios produciría en nosotros que una independencia de Dios. La ausencia de la necesidad de Dios produciría una independencia de Dios. Es por eso que aquellos inconversos que creen que no necesitan de Dios intentan vivir una vida independiente de Él. Pero cuando Dios abre tu corazón, tu mente, tus ojos, tu entendimiento, y tú te das cuenta de que tú necesitas de Dios diariamente, entonces tú te das cuenta y sientes el efecto de tu necesidad de Dios. Y entonces tú buscas, tú creas, tú entiendes que tú tienes una dependencia de Dios. Entonces la necesidad de Dios crea en nosotros una actitud de sometimiento y de dependencia constante de Dios. Por eso es que la tensión es beneficiosa, porque a través de esta necesidad de cada creyente de Dios, nosotros entonces mantenemos una actitud y un estilo de vida de dependencia de Dios mismo. Ahora, no quiero que caigas en lo que yo llamo uno de los más grandes engaños de algunos creyentes. No caigas en el engaño. ¿Y cuál es el engaño al cual yo me refiero? No caigas en el engaño de que tú creas que puedas tú vivir una vida espiritual y carnal al mismo tiempo. ¿Cuál es la realidad de esta tensión? La realidad de esta tensión es que nuestra naturaleza carnal siempre va a buscar satisfacerse, va a presentar unas necesidades y el mundo va a apelar, va a satisfacer esas necesidades. Yo decido si yo voy a alimentar mis necesidades carnales o pecaminosas con el mundo. Ahora, hay algunos que creen en un engaño de que yo puedo satisfacer tanto la carne como el espíritu al mismo tiempo. Y yo te recomiendo que no vivas en ese engaño. Yo creo y estoy convencido que todo creyente en algún momento lo ha intentado hacer. Vamos a ser muy honestos y muy genuinos en esto.
Yo creo que esto no es una excepción de algunos, esto es una realidad de todos nosotros, que en algún momento de nuestra trayectoria como creyentes nosotros hemos intentado buscar la forma de que este engaño sea una realidad y hemos intentado satisfacer la carne y el espíritu al mismo tiempo y hemos intentado proyectar una vida espiritual cuando en algunas áreas de nuestra vida estamos satisfaciendo la carne. Y la realidad es, amado mío, y esta es la mentira, este es el engaño en el cual yo quiero que no caigamos y no creamos, es que nosotros no podemos alimentar la carne y el espíritu al mismo tiempo. Es que nosotros no podemos estar viviendo una doble vida en la cual nosotros estemos buscando una intimidad con Dios, pero al mismo tiempo no estemos bregando, no estemos trabajando, estemos ignorando, estemos cerrando los ojos a una realidad de una lucha en el aspecto carnal que pueda existir en nuestras vidas. Yo te recomiendo que no caigamos en ese engaño. La oposición es irreconciliable. La oposición, la tensión, yo creo que es beneficiosa. Y no se puede ignorar. Y otro aspecto, otra característica de nuestra existencia, de nuestra tensión en nuestra existencia, es que el fin es opuesto. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que el fin de una vida que está dirigida a satisfacer la carne, el fin de una vida que está siendo dirigida por la carne, el fin de una vida que está siendo dirigida a través de la mentalidad de la carne, ese fin es opuesto al fin de la vida de aquel que está siendo dirigido por el Espíritu. Es opuesto a la vida de aquel que está buscando o está siendo dirigido por la mentalidad del Espíritu. El fin es opuesto. El fin de la carne y el fin del espíritu son dos cosas totalmente opuestas. Por eso es que son irreconciliables. Son opuestos. Mira lo que Romanos, lo que el apóstol en el pasaje que leímos dice. Voy a volver a releer el verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, así de sencillo. Blanco y negro. No hay diferencia, no hay mucha cosa aquí que sea un misterio. El fin de la carne es muerte, el fin del espíritu es vida. Yo no puedo pretender llegar a un fin, a un objetivo, siguiendo un camino incorrecto. El único camino que me lleva a la vida es el camino que está dirigido por el espíritu. Si yo estoy siguiendo un camino que está dirigido por cualquier otra cosa, incluyendo la carne, el fin no va a ser el mismo fin. El fin es opuesto. Es sencillo. Mire, yo lo reduzco a dos preguntas. El tema. La primera pregunta es ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para mí? Yo creo que es una pregunta válida para que tú y yo nos la hagamos. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el objetivo? Lo importante es el fin del camino o lo que tú experimentas durante el camino. Lo importante es el fin a donde ese camino te lleva o la experiencia que tú disfrutas o tienes a través del camino. Ese es el error de muchos. El error de muchos es que no ponen sus ojos en las cosas de arriba, sino ponen sus ojos en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 1. Ese es el error de algunos, que estamos enfocados en lo que obtenemos aquí, experimentamos aquí, en lo que podemos sacar de aquí, pero pierden de enfoque el fin, el propósito, el objetivo, la meta. Amado mío, nosotros no podemos perder el objetivo, la meta, porque la meta es lo más importante. Cuando mi vida está enfocada en las cosas del cielo, en lo espiritual, en la vida eterna, en el galardón, cuando mi vida está enfocada en lo que no se ve, de acuerdo al apóstol Pablo, lo que no se ve es lo eterno, lo que se ve es temporero. Cuando yo mantengo mis ojos enfocados en el objetivo del camino que el Espíritu me está conduciendo,
pues entonces yo persevero, yo me mantengo fiel, yo confío en la voluntad del Padre porque estoy enfocado en el objetivo final, en la meta, en el galardón. El fin de ambos caminos es totalmente opuestos. Un camino no me va a dirigir al fin del otro. Si yo camino en el Espíritu, Él no me va a defraudar, no me va a engañar. Yo no voy a caer en la muerte. Mi fin es vida. Pero si sigo el camino dirigido por mi carne y busco satisfacer las cosas de la carne y sencillamente vivo un estilo de vida donde satisfago mis deseos carnales, no debo yo esperar otro fin que no sea el fin de la muerte. Es así de sencillo. Y entonces, si la primera pregunta que te ofrezco, que creo que es importante, es ¿qué es lo importante para ti? La segunda pregunta sería algo similar, pero no idéntica. ¿Qué Dios desea para ti? Yo creo que tú te debes hacer esa pregunta como creyente. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti? Sí, como creyentes nosotros nos hemos enfocado en una realidad en la cual nosotros deseamos vivir una vida de agrado, de honra, de obediencia a Dios. Y si eso es lo que Dios desea para mí, y si lo que Dios desea para mí es que yo aprenda a vivir, a caminar constantemente en dependencia a Él, en su Espíritu Santo, entonces yo tengo que decidir qué estilo de vida yo voy a estar adoptando. El fin es opuesto, es irreconciliable la tensión. Y en tercer lugar y último lugar, la impotencia versus la capacitación. La impotencia versus la capacitación es otra característica de nuestra realidad y de la tensión que existe en nuestra existencia. Te he estado hablando te he estado tratando de describir cuál es la tensión, cómo es nuestra existencia, cómo es esta tensión de la carne y el espíritu. Y te estaba diciendo que en primer lugar, como te dije, es una tensión donde son fuerzas opuestas que son irreconciliables. Así que yo no puedo pretender vivir en dos aguas. Segundo, te dije que el fin de ambos es opuesto. Pero lo tercero que quiero utilizar para describir esta realidad de todo creyente es esto, que esta tensión tiene dos lados. Un lado es la impotencia y otro lado es la capacitación. Yo voy a basar esto, voy a sacarlo en la descripción del apóstol Pablo en el capítulo 8, en el pasaje que leímos originalmente, en los versos 3 y 4, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, amado, lo que te quiero demostrar es esto. Nosotros tenemos una realidad en donde nosotros tenemos una impotencia de vencer la carne. No tenemos el poder de vencer la carne en nosotros mismos. La realidad de todo ser humano, pero especialmente del creyente, cuando nosotros identificamos esta naturaleza o esta tensión, entendemos que hay unos deseos carnales innatos en nosotros que por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades y por nuestro propio poder, nosotros somos incapaces de sobrellevarlos, de vencerlos. Nosotros tenemos una dependencia
El apóstol Pablo en un momento, ante la realidad de esta tensión, de esta carga, que él en un momento la llama algo poético, la llama un aguijón que lo molesta. Él tiene una conversación con Cristo y le pide a Dios, le pide a Cristo, quítame este aguijón. Y Dios le responde y le dice, no, bástate de mi gracia. Dios nos diseña, como dije al comienzo, con esta impotencia de poder vencer nuestra carne a través de nuestros propios esfuerzos y a través de nuestro propio poder, para que nosotros aprendamos a depender y a confiar totalmente en el sustento divino del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vencer la carne por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias fuerzas. Pero al mismo tiempo, con la impotencia de poder vencer la carne por nuestras propias fuerzas, la realidad del creyente es que nosotros tenemos la capacitación que Cristo nos da para poder vencer la carne por medio del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo. Él nos da la victoria. Cristo nos da la victoria, no tan solo sobre la muerte, sino sobre nuestra carne. Porque a través de su acto, de su obra en la cruz del Calvario, Él canceló las obras del maligno que estaban en contra nuestra. Y ya el maligno no tiene poder sobre ti, sobre mí. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos ataca y es una realidad. Habrán tentaciones, habrán problemas y habrán tribulaciones. Pero más fuerte es aquel, más grande es aquel que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Dios nos ha capacitado, su Espíritu nos equipa para que nosotros podamos mantenernos fiel y aprendamos a caminar en el Espíritu y logremos obtener la victoria sobre la muerte, sobre la carne, aunque esa tensión siempre continúe. Día a día estamos sujetos a esta realidad y día a día somos incapaces de vencerla a través de nuestros esfuerzos y nuestra fuerza, pero día a día en la dependencia del Espíritu, día a día Él nos da la victoria, día a día sobre nuestra carne, y así aprendemos a caminar en el Espíritu. Amado mío, esto es una realidad que sobrepasa nuestro intelecto. Lo que quiero decir es esto con esa frase. Lo que quise decir es que esta realidad no depende de que la comprendamos, no depende de que la entendamos totalmente, ni tampoco depende de que estemos convencidos. La realidad nuestra es la realidad divina. Y no depende de que lo entendamos, lo comprendamos o estemos convencidos de ella. Eso no cambia la realidad de la tensión que existe en cada creyente entre la carne y el Espíritu. Pero mientras más aprendamos, mientras más nos concienticemos de esta realidad, mientras más nos alineemos a colaborar con la obra del Espíritu Santo en nosotros, podremos experimentar una vida llena de su Espíritu, guiada por su Espíritu y en dependencia a su Espíritu, obteniendo victorias día a día, nuevas victorias, nuevas bendiciones que nos alienten y que en las cuales nos ayude a edificarnos para llegar a ser el hombre y la mujer que Dios desea de nosotros. Nuestra existencia es una existencia donde hay una constante tensión entre la carne y el Espíritu. Pero gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él tenemos la victoria. Déjeme orar. Padre eterno y Dios bueno, te doy gracias. Gracias por el diseño. Yo te doy gracias por el diseño que tú has
orquestado en nuestras vidas, porque nosotros en ti somos perfectos. Nosotros en ti no carecemos de nada. Es por eso que la palabra nos recuerda que nosotros en ti somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Mi buen Dios, esta realidad de la cual acabamos de descubrir o estamos comenzando a descubrir o hablando esta mañana, yo te imploro, mi buen Dios, que tú las utilices para concientizarnos acerca de nuestra necesidad diaria de ti. Oh Espíritu Santo, te imploré al comienzo, como te pido ahora otra vez, que tú no dejes que seamos meramente oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Que tú nos seduzcas y nos atraigas a ti, para que a la medida en que nosotros seamos obedientes a tu liderato y a tu guianza, y seamos sometidos y nos dejemos llevar por ti, podamos ver la victoria que ya tú has obtenido por nosotros, por Cristo Jesús nuestro Señor, sobre nuestra carne. Y podamos ver la libertad que verdaderamente hay en Cristo, la cual la podemos disfrutar hoy. Señor, gracias, porque tú nos entiendes, porque aún en medio de nuestros fracasos, que muchos son, que aún en medio de nuestras flaquezas, tú no nos rechazas, tú no te alejas, todo lo contrario, por cuanto tú sabes lo mucho que te necesitamos, tú estás más cerca de nosotros día a día. Te pido, mi buen Dios, que nos atraigas a ti con palabras de amor, pero también que nos retes a vivir vidas de agrado a ti. Te lo pido esto humildemente, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual yo te doy gracias. Amén. Y amén. Te invito a que te continúes sintonizando con nosotros durante las próximas 2 semanas, al nosotros volver a hablar de este tema y seguir edificándonos a través de este pasaje del libro de Romanos 8. Escucha esta alabanza que la hacemos para la gloria de Dios, pero también esperamos en el Señor que sea de bendición para tu alma. Dios te bendiga mucho. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo nos llama. As long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes, your work is on display.